Hola gentecita de YouTube. Aquí con un nuevo capítulo de su fanfic favorito. Antes de empezar quiero disculparme por la inactividad, no voy a mentir gente, fue por flojera y por andar de viciado con Dragon Ball Xenoverse. Pero bueno, ya sin más empecemos. Super Dragon Ball Heroes of Multiverse temporada 1 capítulo 8. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Nail usó su fuerza que tenía para frenar su caída. Sin embargo, sería alcanzado por Kaminari, quien lo sujetará con fuerza mientras un aura blanca con rayos dorados aparecía sobre él, para luego intentar tomar vuelo alcanzando muy rápidamente la atmósfera del planeta natal de Nail y cayó como un meteorito debido a la velocidad. Kaminari no lograría volver a elevarse, peor por el contrario Nail, al ver que él era el que estaba en mejor estado, decidiría amortiguar el impacto de Kaminari con su cuerpo. No muy lejos de él, Vegeta, todavía en forma de Osaru, también cayó como una piedra, chillando todo el tiempo. Por encima de ellos volaba en círculos la nave, que todavía estaba haciendo un aterrizaje forzoso, dejando tras de sí una estela de fuego. Con un último ataque de ki exitoso al suelo, Nail y Kaminari lograrían detener su caída para moverse hacia el agua verde en el océano. Si caían rectos, sabían que sobreviviría. Vegeta cayó de espaldas y en tierra. Creó un enorme cráter en el que el agua del mar comenzó a precipitarse. Sorprendido, y porque ya no podía ver la energía luminiscente que mantenía su transformación de Osaru, volvió a su forma normal. Estaba gravemente herido e inconsciente, muriendo lentamente. Luego, fue la nave la que golpeó el suelo, la parte trasera de la máquina que se separó del frente, explotó y se deslizó cientos de metros antes de finalmente detenerse. A varios cientos de kilómetros de distancia, en un pueblo, un jefe namekiano nombró a varios hombres, incluidos curanderos, para llegar al lugar del accidente, con la esperanza de encontrar supervivientes. Partículas de luz en armonía con minis distorsiones se fueron acumulando para seguido dar paso a la formación de lo que sería ser un pergamino con bordes azulados. Estando encima de lo que parecía ser un escritorio en medio de un gigantesco salón, con diseño extraño, varias partículas de luz con mini distorsiones se comenzaron a acumular alrededor del primer pergamino, generando más de estos pergaminos, teniendo un peculiar suceso con el primero que apareció, obteniendo un aura de color roja que alteraba el contenido de dicho pergamino. ¿No crees que él está poniendo un empeño exagerado con ese objetivo que tiene? Es cosa de Saiyajins, quizás, son desquiciados con esas cosas. Aunque, por otro lado, el nuevo recluta, ese humano se lo toma con calma y va con lo que más le interesa, ya a este punto está terminando el ritual con ese anciano. Creo que usted no tiene derecho a llamarlo viejo. ¿En qué estás pensando, El joven pelimorado se alteraría por la actitud que había tomado su compañera al momento de adentrarse en la habitación. Usa una gabardina negra estilo guerra mundial con un cuello forrado de piel y un suéter verde oliva debajo, pantalones verde oliva con vendas de color más claro alrededor de sus espinillas y botas con cordones de color marrón y guantes marrones.
portando una espada a espaldas suyas sujetada por una correa. Por otro lado, su compañera, una pequeña y menuda de apariencia juvenil y bonita con cabello rojo rosado y piel rosada barra morada, llevaba un par de aretes dorados, luce un par de botas de tacón alto y túnicas similares a las que usan los Kai supremos en el mundo sagrado de los Kai, aunque tiene un diseño más informal que es claramente femenino. ¿Alguien hizo unas misiones y dejó los pergaminos sueltos, así como así? Preguntó la pequeña mujer que se acercaría para ver la extraña forma en que actuaban estos pergaminos. Notando que se estaban formando más a través de esas partículas de luz disformes. ¿Y eso? Distorsiones alteradas. Es extraño que suceda y no sabía que generaban pergaminos del fin y del inicio. ¿Fin y del inicio? Se refiere a pergaminos de la eternidad. Asentiría la chica para tomar uno de los pergaminos y abrirlo para revisar su contenido, observando un tanto asombrada por lo que pasaba. Requerimos a un patrullero del tiempo, pero ya. Nail despertó lentamente, mientras las pocas heridas y dolor desaparecían. Cuando abrió los ojos por fin, la sensación reconfortante que prodigaba cesó. Primero, su visión borrosa tardó unos segundos en acostumbrarse a la luz. Desde que había dejado su planeta, todo lo que veía era espacio, y la arena del torneo multiverso no era mucho más brillante. La cara sonriente de Dende apareció enfocada frente a él, con las lágrimas en sus ojos cada vez más claras. Dende. Clavo. Dende resistió el impulso de saltar sobre el cuello de su amigo. Él estaba asustado. Nail estaba casi muerto y fue principalmente gracias a una buena cantidad de suerte que había sobrevivido. Nail se tomó unos momentos para recuperar sus sentidos y mirar un poco a su alrededor. Dende estaba con otros 3 namekianos que lo acompañaban. Otro sanador, que estaba curando a Caminar y 2 guerreros. Este último miró en la misma dirección, a un lugar distante desde el otro lado del mar cercano, donde un espeso humo gris oscuro, con toques de negro, se elevaba en lo alto del cielo verde de Namekia. De repente todo volvió a él. Nail se levantó de repente, con los puños cerrados, listo para pelear. Nos separamos en 3 grupos, el primero se dirige al lugar del accidente, el otro hacia allá, donde se estrelló un monstruo, dijo, señalando la distancia hacia el lado derecho. Ese es el Rey Vegeta. Oms. Es peligroso. Si sobrevivió, no deberíamos curarlo. No podemos dejar que nadie muera. Si en mi universo probablemente lo mataría por esto. Esto se consideraría una declaración de guerra, pero no es mi universo. Además, realmente prefería que no se matara más de manera innecesaria. Diría Caminar, y mientras era visto por los namekianos, Nail no dijo nada. No era para nada propio de los namekianos dejar morir a un ser vivo. Pero ¿qué hacer aquel ser viviente que era vil y malvado? También le extrañó ese comentario de matar de manera necesaria por parte de Kaminari, ya que apenas hace unos minutos mató un Saiyajin sin remordimiento. Tal vez fue por la presión del momento. No importaba eso ahora, lo principal ahora era detenerlo. Voy a ayudar al primer grupo. Sin esperar un segundo más, se fijó en Vegeta, el hombre que lo intentó matar, quien por sus órdenes y planes había derribado a muchos namekianos. Nail salió volando rápidamente, siguiendo la dirección que Dende le había señalado. El primero no quiso perder ni un minuto, y decidió seguir. Kaminari tampoco perdió el tiempo y fue tras ellos. En 3 minutos, Nail y Kaminari llegaron a la escena. Esperaban ver un Osaru, pero en cambio vieron a un hombre desnudo y mojado, que yacía cerca de un cráter lleno de agua. 3 guerreros de Namek estaban allí a su alrededor, mientras que un sanador ya había aplicado los primeros auxilios. No, espera. Avanzaría gritando Nail, pero fue demasiado tarde. El Rey Vegeta comenzó a recuperar la conciencia. Nail se abalanzó para someter al rey de inmediato. El tratamiento no fue un problema. Nail era mucho más fuerte que él. Si Nail pudiera evitar que Vegeta usara sus brazos, no habría problema. Suéltame, bastardo. Gritó vigorizado por un dolor agudo en sus brazos. Ahora estaba completamente despierto. No harás daño a nadie más. Respondió con calma mientras se enfurecía por dentro. Apoyo la moción. Diría disparando una mini descarga en el cuerpo del rey. Dende llegó a su vez, seguido de otros 3 guerreros. Nadie supo siquiera lo que pasó. La hipótesis del accidente ya había sido escogida desde el principio.
Nile explicó rápidamente a sus hermanos, y él cuando habló de sus hermanos muertos, traicionados, asesinados en la explosión de la lanzadera, todos los guerreros sacudieron los dientes, maldiciendo al rey Vegeta, pero aún así controlaron su ira, plantándose firmemente en el suelo. El joven Dende se acercó y con un chasquido de dedos conjuró una cuerda muy fuerte que Vegeta no pudo destruir con la fuerza de sus brazos. Espero que el primer grupo haya encontrado sobrevivientes, dijo Dende mientras miraba a Vegeta. Bueno, pequeñín, en ese grupo estaban dos buenas amigas. Si hay supervivientes, ya deben estar ayudando a rescatarlos. La verdad no somos de los que se rinden. Con las palabras de Kaminari, aliviaría al Namek Dende, comenzando a volar ambos hacia los restos de la nave nodriza Varga estrellada, siendo acompañados por todo el grupo de Namek. Nile cargó a Vegeta, supervisándolo de cerca. El rey continuó gritando, forcejeando y liberando sus muñecas en vano. El armazón del barco todavía humeaba en algunos lugares, pero todos los fuegos estaban apagados. A 50 metros de distancia, los cuerpos de los namekianos, Vargas y Saiyajin se colocaron uno al lado del otro. Los otros cuerpos se seguían añadiendo a la ya larga lista de muertos, llevados por varios namekianos que buscaban entre los escombros con la esperanza de encontrar supervivientes. Nile encontró una pequeña sonrisa formándose en su rostro, notando que Kargot estaba de pie con plena salud, actualmente sujetando a otro Saiyajin que había sobrevivido. Era el que había perdido ante el adolescente, Bardock. A unos metros de distancia se encontraban dos Vargas, que discutían con un sanador Namek. Deben haber estado contando la historia de lo que pasó. Nile aterrizó cerca de Kargot y derribó a Vegeta, quien cayó pesadamente sobre el suelo marrón y verde. Dende se apresuró a materializar un segundo que se rompió y se adhirió a Bardock, antes de ver a Kargot y compartir una sonrisa con él. Reuniremos las Dragon Balls, dijo Dende, manteniendo su sonrisa. Traeremos de vuelta a nuestros amigos. Nile ni siquiera pensó en la idea. Había estado distraído por la pérdida de sus amigos y demasiado concentrado en Vegeta para evitar que escapara o esperara la oportunidad de vengarse. Los dos Vargas, así como su interlocutor Namek, se acercaron, mientras que los dos Saiyajin se enteraron de una información vital. Las Dragon Balls. Las bolas de los deseos que habrían obtenido si hubieran ganado el torneo. Ellos también estaban aquí, y los namekianos eran los guardianes. Si tan solo pudieran ponerles las manos encima y resucitar a sus hermanos. Si quieres, maestro namekiano. El primer deseo debería ser traer de vuelta a este planeta las almas de nuestros muertos, antes de revivirlos con el segundo deseo. Si no te importa, con el tercero, podríamos reparar el barco e irnos a casa. Si los Saiyajin atacaran poco antes de llegar a nuestro planeta, no sería un problema. No habría necesidad de cumplir el primer deseo. Pueden ser revividos aquí. No estás teniendo en cuenta nuestra tecnología. Nuestra nave nodriza tiene mucha velocidad. Me temo que nuestras primeras bajas tuvieron lugar en el vacío del espacio, a cientos de miles de kilómetros de distancia. Mejor tenga cuidado. Está bien, pero desafortunadamente, Dragon Ball solo puede resucitar a una persona a la vez. Oh. Los nuestros, es decir, los namekianos de nuestro universo, deben haberlos mejorado. Deberías hablar con nuestro anciano Moori. Si debemos actualizar Dragon Balls, solo él puede hacerlo y debe tomar una decisión. Dende asintió, luego se fue después de unos minutos, para encontrar al líder de su tripa y reunir las 7 Dragon Balls, para ver si realmente podía mejorar sus poderes y aún así conceder 3 deseos. Tomó menos de 2 horas reunir las esferas de cristal. Por otro lado, Moori, quien accedió a ayudar a su familia y a los Vargas, se tomó unos días para aumentar el poder de Porunga. Durante esos pocos días, los dos Saiyajin se vieron obligados a ayudar a trabajar en los numerosos campos namekianos, asistidos por 2 supervivientes Vargas junto a los demás miembros del Universo 35, que querían ayudar, aunque su contribución fuera pequeña. El día que las esferas del dragón estuvieron listas, los Saiyajin, monitoreados por Nile y Kargot, y los Vargas regresaron al lugar del accidente de su nave nodriza, mientras que, desde su aldea principal, Dende invocó al dragón sagrado.
aquí le decimos Porunga, que significa el dios de los sueños. Les confieso que esta es la primera vez que lo veo. Aquellos que han reunido las esferas del dragón, vamos, díganme sus deseos. Solo puedo cumplirles 3 deseos y que estén dentro de mi posibilidad. Por primera vez, los Saiyans y guerreros del universo 35 descubrieron la magia del mito. El cielo se oscureció inmediatamente. Vegeta trató de encontrar una luna. A pesar de la gran distancia entre ellos, escucharon al dragón pronunciar palabras, pero solo en el idioma namekiano. Unos segundos después, los efectos de los 2 primeros deseos fueron visibles, y aunque lo esperaban, los 2 Saiyajin se quedaron sin palabras. Los cuerpos sin vida de los namekianos y Vargas fueron reanimados juntos. Como si despertaran de un sueño profundo, primero movieron los brazos y las piernas, antes de abrir los ojos y sentarse. Cuando salieron de los ataúdes que los namekianos habían creado para guardar los cuerpos, no tardaron en darse cuenta de lo que estaba pasando. Pasaron unos segundos más, y luego fueron los restos de la nave nodriza Varga los que de repente tomaron forma. Con sus colores cromados y blancos resplandecientes, se veía como nuevo. Los Vargas y los namekianos del universo 1 vitorearon la efectividad de las esferas del dragón, mientras que los 2 sobrevivientes Vargas, con lágrimas en los ojos, abrazaron con fuerza las piernas de sus amigos de felicidad. Vegeta maldijo. Las Dragon Balls tenían un poder asombroso, los Vargas recuperaron la tecnología que era suya, pero se habían atrevido a insultar a su raza al no revivir a los Saiyajin caídos. El cielo se aclaró tan repentinamente como se había oscurecido, y una línea de luz pasó por todo el planeta, dividiéndose repentinamente en 7 líneas de luz en total que tomaron diferentes direcciones. Cada línea era una Dragon Ball, que viajaba hacia un destino desconocido, inutilizable hasta el año siguiente. Mientras que la mayoría de los namekianos, los del universo 35 y Vargas del universo 1 subieron a la nave, el jefe Varga pidió ver al jefe de los namekianos, aunque solo fuera para agradecerle su amable ayuda. A las 2 horas volvió para decir que se iban a quedar unas horas más antes de irse. Era hora de verificar la funcionalidad de la nave y decidir el destino de los Saiyajin. Nail y Kargot sopesaron mucho esta decisión, reflejando lo que habían visto, la agresión ilimitada en estas criaturas. Sin discutirlo por mucho tiempo, el líder de los namekianos tomó la decisión de despedirlos rápidamente. Pero con las bolas de dragón inutilizables durante un año, Mori le pidió a los Vargas que se ocuparan de ellas. Nail, Kargot y otros 20 combatientes debían acompañarlos para protegerlos hasta que llegara el momento de dejarlos. Llegaron a la vista del planeta Vegeta. Su rey y Bardock estaban en un rincón de la sala de control, observando su planeta. Los Vargas detectaron su ciudad y prepararon el transportador. 30 minutos después, supervisados por los 25 guerreros namekianos de los universos 1 y 10, Bardock y Vegeta descendieron por la rampa del transportador ante varios Saiyajin que le dieron la bienvenida a casa, preguntándose rápidamente dónde estaban los demás. Nail comentó que su ciudad no era más que una ruina, hecha de edificios que eran demasiado pequeños para los Saiyajin. ¿Podrían ser los restos de una civilización que exterminaron? Nail no tenía ninguna duda. Se construyó una especie de palacio que dominaba la ciudad y la llanura, o, mejor dicho, el desierto rocoso. Nail notó un último elemento. Que estaba casi anocheciendo, esto tampoco se le escapó a Caminar, quien acompañó a los namekianos para ayudar. Sin embargo, si las cosas se salían de control, sabría el punto débil de ellos. Date prisa. Si todos se transforman, podríamos tener algunos problemas. En voz baja, se lo comunicaría a un Namek del universo 1. Este último asintió y empujó a los 2 Saiyajin. No pensaba quedarse mucho tiempo. Solo tenía 3 trabajos que hacer: dejarlos, liberarlos y marcharse. Eso era todo lo que había al respecto. Pero no tuvo en cuenta la intervención de Vegeta, una vez liberado. Este desafío a un duelo. Gritó a gran voz a sus hombres. 1 a 1, contra uno de ustedes. Dijo, señalando a Nail y Kargot. Este último lo miró con incredulidad. Se estaba burlando de ellos. Sin responder, los 2 namekianos dieron media vuelta. Cobardes.
Después de dejar muertos a mis súbditos, ¿os atrevéis a huir cuando exijo un duelo? Gritó enojado. Los tres se volvieron al mismo tiempo. Tenían mucho que decir en respuesta, para ponerlo en su lugar. Pero, su silencio podría ser aún más fuerte. Vegeta ya estaba desacreditado frente a sus súbditos. Y eso le dio a Kaminari una idea aún mejor. Si podía vencerlo rápidamente, su desacreditación sería aún mayor. Este pensamiento fue compartido por uno de los Namekianos, es lo que hizo que Nail finalmente aceptara tal duelo. Cuando Nail se acercó al rey Vegeta, este último hizo una señal a sus súbditos, quienes retrocedieron unos metros hacia atrás. Entonces el rey asumió una posición de combate. Nail hizo lo mismo, sin soltar los ojos de su oponente. Si alguna vez este último comenzara a transformarse, estaría acabado con su fuerza, como máximo, 1 o 2 disparos serían suficientes. Nail esperó a que llegara el ataque de su adversario. El primer ataque vendría pronto. Podría ser que el rey estaba tratando de ganar tiempo. Estaba buscando una manera de ganar. Finalmente atacó, gritando, con el puño hacia adelante. Con un movimiento simple y sin esfuerzo, Nail lo esquivó, lo agarró del brazo y le dio un rodillazo en el vientre al rey, luego lo envió bailando a varios metros de distancia. El rey, ante el asombro colectivo de sus súbditos, salvo Bardock, que sabía que el rey nunca iba a ganar, le resultó difícil levantarse. Ya escupiendo sangre, temblando, sintiendo como si sus piernas fueran a colapsar debajo de él, miró a Nail con una mirada sombría. Estaba claramente enfadado. Una vez más, la espera para el próximo ataque fue larga. Los dos luchadores se miraban fijamente sin atacar. Entonces Nail rompió el silencio. Ya gané. No puedes hacer nada al respecto. Sería mejor si renuncias lo antes posible. No me hagas reír, Namek. Gritando de nuevo, el rey barbudo atacó una vez más a Nail, quien, de 2 tiros, casi noquea al rey. La técnica fue rápida, y muy pocos Saiyajin la habían visto venir. Ahora todo lo que veían era a su rey, el perdedor, semiconsciente, tirado en el suelo, retorciéndose de dolor, escupiendo un poco de sangre. Nail lo miró, todavía con una mirada seria y cuidadosa. Los otros Namekianos se dieron la vuelta y abordaron el transbordador, cuando intervino Bardock. ¿No pudiste curarlo antes de irte? Nadie le respondió. El Saiyajin continuó. Perdió. Ya no será nuestro rey. Incluso será castigado por dejarnos morir a algunos de nosotros. Bardock habló con voz tranquila. Parecía serio. Después de un momento de vacilación, Nail estuvo de acuerdo. Llegó un sanador Namek, protegido por un guerrero. Le tomó solo 2 minutos, y mientras Bardock ayudaba a Vegeta a ponerse de pie, el transbordador se preparaba para despegar, esperando a Nail y Kargot, los últimos en abordar. Espera, dijo una vez más el Saiyano mientras que los 2 Namekianos se dieron la vuelta, esperando que finalmente fuera la última vez. No querían quedarse allí mientras por otro lado Kaminari tenía una idea de lo que pasaría si se daba la vuelta. En ese momento comenzó a oscurecer seriamente. Precisamente entonces, Bardock habló de ello, mirando al cielo. Mira, es la luna llena. Nail y Kargot miraron el cielo a su vez y vieron la luna llena. De repente, los ojos de Nail se agrandaron. Porque esta luna le recordaba la bola de luz que el rey Vegeta creó en la nave Barga para transformarse. Su mirada recayó en todos los Saiyajin, quienes casi todos sonrieron. Como pensaba. Murmuró. Va a hacerse gigante otra vez. Si soy lo suficientemente rápido. Pero una mirada a su alrededor le hizo comprender que no era un poder mágico, exclusivo del rey, sino que todos tenían esa habilidad. Se confirmó cuando todos habían cerrado los ojos. Despegar. Gritó Kaminari a los Vargas antes de volverse hacia Kargot. Tenemos que vencerlos antes de que se conviertan en ese mono, corten las colas, volverán al instante a su forma humana. Juntos, los guerreros. Con unos pocos golpes y golpes con la mano de un cuchillo, pudieron eliminar a varios Saiyajin. Pero tuvieron suficiente tiempo. Había demasiados 50. Tal vez incluso más. Nail, Aven tomó vuelo mientras que los Arus frente a él aumentaba de tamaño, vio aparecer aún más gorilas. Muchos más, había cientos de Osarus. Kargot. Kaminari.
Un Namek, del transbordador Varga que ahora estaba a decenas de metros por encima de ellos, los llamó. Era hora de irse sin pelear. Se hicieron aquí. Kargot voló de inmediato hacia la lanzadera, mientras que Nile tuvo que esquivar un golpe de un Osaru, quien lo había sorprendido con un chorro de energía de su boca abierta que casi golpea al Namek. Después del primer ataque, le siguieron muchos otros, que Nile esquivó con bastante facilidad. De repente, una explosión casi golpea el transbordador, pero gracias a Kaminari, salieron sin ningún daño. A medida que el transbordador tomó aún más altitud, Nile también hizo lo mismo, teniendo cuidado de evitar los disparos de energía de los Osarus. Sabía que no lo matarían, pero ciertamente podría doler. Cuando Nile estaba a solo 10 metros de la lanzadera, que había estado acelerando fuera de la atmósfera, Kargot llamó y le gritó a Nile que mirara hacia atrás. Un Osaru enojado había logrado saltar hasta su altura. Con las manos entrelazadas, trató de asestar un golpe mortal a Nile. Fue el rey Vegeta, quien insistió en ganar de nuevo, o uno de sus guerreros, como Bardock. Todos los Osarus se parecían de todos modos, no importaba. Él era un Saiyajin de algún tipo, así que a Nile le importaba. Reaccionando rápidamente, el guerrero namekiano paró el ataque, aunque con mucha dificultad. El Osaru obviamente tenía casi la misma fuerza que él. Verdaderamente enfurecido, Nile corrió hacia el Saiyan transformado, a pesar de que ya estaba comenzando a caer. El namekiano lanzó una patada en el estómago del gorila y disparó una ráfaga de energía que explotó en su ojo. El Osaru, gritando de dolor, dio varios puñetazos en el aire sin alcanzar al Namek, quien encima de él, lanzó multitud de ráfagas de energía. El Osaru fue golpeado por todos ellos, las explosiones lo hicieron gritar de dolor y aumentaron su velocidad descendente y la fuerza de su caída. El nerviosismo de Nile disminuyó una vez que el Osaru creó un cráter en el suelo y dejó de disparar. Recordando sus pensamientos rápidamente, voló a toda velocidad hacia el transbordador que esperaba. Una vez dentro, Kargot cerró la puerta y el piloto Varga emprendió el vuelo directo a la nave nodriza. Tal vez deberíamos hacer algo con estos Saiyajin. Si alguna vez obtienen la capacidad de viajar por el espacio, podrían convertirse en una amenaza, dijo, bajando del transbordador que aterrizó en Namek. No lo creo. Siempre podríamos usar las esferas del dragón para hacer algo, pero Freezer parecía ser una amenaza mayor que los Saiyajin, y un Kaioshin lo mató. Si los Saiyajin alguna vez se vuelven demasiado peligrosos, creo que él hará lo mismo. Kargot asintió. Eso era cierto. En su universo, tenían la fortuna de tener un dios que estaba atento a lo que estaba pasando. Sin embargo, Kaminari estaba viendo por una de las ventanas al planeta no muy seguro de qué podría pasar con esos Saiyajins. Con los Saiyajin en su planeta casi desierto, un lugar con demasiados habitantes sedientos de sangre, los namekianos podrían vivir en paz en su planeta, sin ser molestados, pero ninguno sabría lo que alguien del torneo había dejado desde a lo lejos. Una parte de la nave Varga se había desprendido de forma extraña, cayendo rápidamente al planeta Saiyajin que, debido a la oscuridad de la noche, no se pudo ver el momento de su impacto. Por lo visto, se trataba de un pequeño chip que no parecía ser parte de la nave Varga, no tenían un diseño tan siquiera similar. Este pequeño chip parecía más que se incrustó en el transbordador Varga. Parecía ser del tipo monitoreador, lo que significaba que había visto el ambiente todo este tiempo. Observó cómo los Saiyanos atacaron a los namekianos. Estos últimos contraatacaron, y la nave estrellándose. La pregunta era, ¿por qué? No parecía tener otro propósito más que simplemente monitorear. Muy seguramente vio la reconstrucción causada por las bolas de dragón, viendo el duelo entre el Saiyano y el namekiano. Por último, viendo la horda de Osarus derrotados y que volvían a su forma normal, desnudos y sin pelo. El revés que sufrieron los Saiyanos después de perder el torneo, y al no tener acceso a la tecnología avanzada, sumando a que habían sido incapaces de vencer incluso a uno de los namekianos. La ira y la decepción eran evidentes en los rostros de los bárbaros, que ahora poco a poco se vestían. Todo fue monitoreado por el pequeño chip que de un momento a otro liberó una pequeña cantidad de energía que al parecer tenía dentro, pero era una que transmitía odio. Esta tomó forma humanoide, más específicamente, la de un guerrero o mejor dicho, de una guerrera.
La cola que poseía, dejaba en claro la raza a la que pertenecía la Saiyana. Tenía el pelo largo, armadura negra y una hombrera en su hombro derecho, así como una protección en su cadera derecha. Una sola prenda de tela roja cubría sus brazos, y ella llevaba una falda, roja también. Aparentemente era un ser pensante, por la forma en la que miraba los alrededores. Cuando su cuerpo se había materializado por completo, tomó unos segundos para contemplar el mundo, un mundo que había desaparecido en muchos universos. Luego voló hacia la ciudad. Si se podía llamar así. Era un grupo de chozas arcaicas en mal estado. El nombre saiyano de esta mujer, para los conocedores de Dragon Ball Multiverse, era Anasia y estaba aquí por una sola misión: exterminar a los saiyanos.